Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema de las supremacías de Cristo, basado en la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 2b y 3. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu bendita palabra que nos has dado para conocer las supremacías de Jesús. Bendito eres. Gracias. Te rogamos nos guíes con tu Santo Espíritu. Amén. En la vez anterior hablé acerca de que Cristo es supremo sobre los profetas, basado en el capítulo 1, verso 1 y 2a. El día de hoy continuamos hablando de que Cristo es supremo sobre muchas personas y sobre muchas situaciones y elementos varios. Cristo es supremo sobre los ángeles. Cristo es supremo sobre Moisés. Cristo es supremo sobre el tabernáculo. Cristo es supremo sobre el sacerdocio. Cristo es supremo sobre los sacrificios. Pero hoy vamos a tratar un tema muy especial. Cristo es supremo porque Él es Dios. Y sobre Dios no hay nada ni nadie. Dios es supremo sobre todo y sobre todos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te ruego me acompañes en la lectura del verso 2b y verso 3. A quien constituyó Dios, constituyó a Cristo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a estudiar primeramente que Cristo ha sido constituido por Dios como heredero de toda la creación. Empecemos pues con la primera de las supremacías de Cristo, a quien Dios constituyó heredero de todo. Y aquí no es necesario que el testador muera para que al beneficiario se le dé el producto del testamento. No. Dios creó por medio de Jesucristo, para Jesucristo, todo el universo. El mundo espiritual, invisible, y el mundo material, visible. Entonces, leamos qué nos dice el Salmo 2, verso 8. Pídeme, dice Dios, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo mesiánico, en donde Dios, el Padre, le dice a Dios, el Hijo, pídeme, y te voy a dar por herencia las naciones y los confines de la tierra. Vemos que Dios ha dado a Dios al Hijo toda la creación como un regalo, puesto que Dios ama de una manera completa y total a Dios el Hijo. Ahora vamos a ver la segunda de las majestades de nuestro Señor Jesucristo. Y por quien, por Cristo,
Asimismo, hizo el universo. Dios, a través de Jesucristo, hizo toda la creación. Leamos el siguiente verso. Colosenses 1:16 es un verso clásico que nos habla que quien creó todo el universo, visible e invisible, es Jesucristo. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las cosas invisibles, espirituales, y las que hay en la tierra, las cosas visibles, materiales. Y dice Pablo, visibles e invisibles. Sigamos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. En el cielo hay una jerarquización. En el cielo hay elementos, ángeles, agrupados en tronos, en dominios y en principados. Y Pablo escribe, todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él, porque Dios, el Padre, así lo deseó. Sigamos la lectura. Juan dice de esta manera en su Evangelio, todas las cosas, todas, en griego es panta, todas las cosas, por Él, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, absolutamente nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Clarísimo. Toda la creación, espiritual y material, invisible y visible, fue creado por Cristo y para Cristo. Y sin Él no se hubiese creado absolutamente nada. Ahora vamos a ver la tercera de las magnificencias de nuestro bendito Salvador, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo es la misma esencia de Dios. Dios es un ser glorioso, lleno de gloria. Y Jesucristo viene siendo el brillo, el resplandor de su gloria. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, veló su gloria a los ojos de la humanidad. Y en pocas excepciones la mostró a algunos de sus discípulos. Leamos. Y aquel verbo, dice Juan en su Evangelio, fue hecho carne, hombre, y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Porque Juan fue de los pocos apóstoles que pudieron ver la gloria de Cristo que en un momento Dios quiso desvelar para estos apóstoles, con el propósito de que ellos pudiesen ser testigos de que Cristo es Dios mismo. Y por eso Juan escribió en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice, y aquel Verbo fue hecho hombre, carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora sigamos la lectura y vamos a ver cómo es que Dios desvela por un momento la gloria del Hijo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, dice Juan, y sus discípulos creyeron en él.
y dieron testimonio también de él. Sigamos la lectura. Se transfiguró delante de ellos, desveló su gloria, permitió que su gloria fuese vista por algunos de sus discípulos, apóstoles, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otra lectura. Entre tanto que oraba Jesucristo, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces Jesucristo es el brillo, el resplandor de la gloria de Dios. Otra de las magnificencias de la supremacía de Cristo, sigamos la lectura, esta cuarta es, y la imagen, Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la misma imagen de la esencia de Dios. Dios es santo, Cristo es santo. Dios es justo, Cristo es justo. Dios es lleno de gracia, Cristo es lleno de gracia. Dios es amor, Cristo es amor. Dios es fiel, Jesucristo es fiel. Es, pues, la imagen misma de su sustancia o de su esencia. Leamos ahora el siguiente verso. Él, dice Pablo, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver, ni siquiera los ángeles del cielo. Los serafines que están delante de la presencia de Dios cubren su rostro, tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, porque no pueden estar cercano a Dios, porque Dios es santísimo, y con 2 vuelan. Dice Isaías en el capítulo 6, y nosotros vemos que Dios es invisible, porque además Dios es espíritu, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Sigamos la lectura. Felipe le dijo, cuando Cristo les está diciendo que Él irá al Padre: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Sigamos. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí vemos nosotros la unidad que hay en la Trinidad. Dios el Padre está en el Hijo y en el Espíritu está en el Hijo y en el Padre, y el Hijo está en el Espíritu y en el Padre. Sigamos la lectura. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice: si no me creen mis palabras, créanme por los milagros que yo he realizado frente a sus ojos. Jesucristo sanaba a leprosos que nadie podía sanar sino solamente Dios. Jesucristo resucitó muertos que nadie puede resucitar sino solamente Dios. Jesucristo, con sus milagros, con sus obras, está diciendo que Él es Dios. Créanme que yo estoy, dice, en el Padre y el Padre en mí. Jesucristo es la misma imagen de la sustancia
de Dios el Padre. Sigamos la lectura. La quinta de las supremacías de Jesucristo es la siguiente. Y quien sustenta, Cristo, sustenta todas las cosas, toda la creación, con la palabra de su poder. Aquí la palabra sustenta no significa únicamente que sostiene, sino que lleva hacia un fin determinado, hacia un propósito eterno. Leamos la siguiente cita. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por Cristo es que toda la creación puede existir y ser mantenida, vamos a decirlo de esta manera, en la providencia de Él. Tú y yo tenemos vida porque Él sostiene nuestra vida. El sol lo podemos ver cada mañana porque Él sostiene al sol en su lugar, haciendo lo que Él ha ordenado que haga. Esta tierra no ha sido consumida con un meteorito porque Él así ha determinado que no ocurra. Él está manteniendo la vida espiritual y la vida física de toda su creación. Esa es otra de las supremacías que solamente pertenecen a Dios, porque ninguna criatura tiene el poder de mantener en subsistencia el universo, sino solamente Dios. Aquí nos damos cuenta que Cristo es Dios mismo, como Juan lo dice en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y no un Dios, como algunos herejes dicen, sino que Jesucristo es Dios, total y absolutamente Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Y no significa que por ser segunda tenga menos omnisciencia, menos poder, menos soberanía, menos gracia, sino que así se ha determinado en una nomenclatura para entender. Pero no es el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino es el Padre, el Hijo y el Espíritu. En el mismo nivel. Sigamos leyendo otra de las maravillosas cualidades de Jesucristo. La sexta cualidad o soberanía, supremacía, de Cristo es, habiendo Cristo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice el autor de esta carta, por medio de sí mismo. Jesucristo entregó su vida para Él morir en la cruz en lugar de nosotros. Cristo hace un sacrificio vicario. La palabra vicario significa que es suplente, que ocupa el lugar de otro. Y Cristo ocupó nuestro lugar para que nosotros no muramos. Él murió. Y murió absoluta y totalmente. Pero la muerte no lo pudo retener por cuanto Él no había pecado. Leemos en la carta a los Romanos que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero no habiendo pecado, la muerte no lo pudo retener. Entonces Cristo efectuó la purificación, la expiación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Leamos entonces la siguiente cita. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley dice así: maldito todo aquel que no hace toda la ley, que no cumple toda la ley. Y los seres humanos no podemos cumplir toda la ley.
fracasamos, fallamos, en algún momento de nuestra vida erramos al blanco. ¿Qué es lo que significa pecar? Errar al blanco. Sigo la lectura. Hecho Cristo por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo fue, pues, maldecido, Jesucristo fue maldito, ocupando nuestro lugar. Cuán gran amor de Dios, para darnos a nosotros la oportunidad de venir a tener vida eterna con el Padre por la gracia de su Hijo Jesucristo. Sigamos la lectura. Dice Pablo, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, expió, purificó nuestros pecados por sí mismo. Esa es otra de las magnificencias de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos ahora con la siguiente magnificencia del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Cristo ha realizado, pues, su sacrificio perfecto que nos sustituye y por lo tanto ahora nosotros ya estamos justificados por su sangre derramada en la cruz y Él nos libra o nos hace salvos de la ira venidera. Sigamos ahora pues. La séptima y última de las excelsitudes del Señor Jesucristo es: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nadie, absolutamente nadie, se puede sentar a la diestra de Dios. Solamente Dios. Ni el ángel más poderoso, ni el ángel más excelso podría sentarse junto a Dios. De hecho, la intención de Satanás era sentarse junto a Dios. Y fue destituido de la presencia gloriosa de Dios, puesto que se rebeló contra Dios, queriendo ocupar un lugar que no le pertenece. Aquí hay que decir que el autor usa un antropomorfismo, o sea, le da cualidades humanas a Dios, porque Dios no tiene diestra, puesto que es espíritu, y Dios no puede estar sentado, puesto que no es un ser humano. Sin embargo, es una forma muy judía de decir que Dios está en plena autoridad. Cuando en la antigüedad un rey se sentaba para gobernar, se sentaba para decretar, se sentaba para dar una orden. Así bueno, pues, se sentaba para que toda la gente le viese coronado en su trono de poder. Dios está, por decirlo de esta manera, sentado y significa que está gobernando. Dios es soberano en este mundo y en este universo que nosotros vemos aparentemente caótico, complicado, difícil, oscuro. Dios tiene pleno control. Y si, por ejemplo, esta pandemia ha ocasionado miles de muertos y de enfermos, Dios lo ha permitido. ¿Y tiene algún propósito? Obviamente que sí. Y ese propósito Dios nos lo revelará algún día en el cielo.
yo creo que es para que la gente se despierte espiritualmente y reaccione de una manera positiva hacia Dios, puesto que hemos estado en un adormecimiento espiritual que nos está conduciendo a la muerte eterna. Entonces, cuando decimos que Dios está sentado en las alturas, significa que está gobernando y que su autoridad y su poder se está manifestando continuamente en toda la creación. Cristo se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Majestad es otra forma hebraica de decir Dios. Para los judíos era complicado decir el nombre de Dios. Buscaban algún sinónimo. Podían decir Señor, o el que está sentado en el cielo, o la majestad. Entonces, aquí se pudiese decir, se sentó a la diestra de Dios, en las alturas, en el cielo. Leamos entonces los siguientes versículos. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Sigamos. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. El estar sentado significa que está gobernando. Y al hacer esto, Salomón le está dando a su madre el poder de gobernar tanto como él. Sigamos la lectura. En Salmo 110:1 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, Dios dijo a mi Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesucristo estará sentado a la diestra del Padre hasta que los últimos enemigos de Cristo sean batidos, que es Satanás, la muerte, el pecado. Sigo la lectura. Pero desde ahora el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesucristo al Sanedrín, cuando le dicen, dinos quién eres. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. E inmediatamente después de esto, rasgan sus vestiduras los fariseos y dicen, es reo de muerte porque ha blasfemado. Entendieron perfectamente el Sanedrín, que era compuesto por sacerdotes, saduceos y fariseos. Entendieron perfectamente que Jesús les está diciendo que Él es Dios, porque nadie se puede sentar a la diestra de Dios, solamente Dios. Y entonces nosotros vemos que esta es la séptima de las excelsitudes o de las maravillas del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos la lectura. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios, quien es soberano, Él tiene todo el derecho pleno de hacer juicio a la humanidad corrupta y pecadora. Sin embargo, en Juan 5:22, el Señor Jesucristo enseña que el Padre ha dado al Hijo, quien es Dios, para que haga el juicio eterno, el juicio venidero, el juicio final. Dice en la epístola o carta a los Hebreos,
capítulo 9, verso 27, que está decretado, está escrito que el hombre vive una vez y después de morir viene el juicio. El juicio que ha sido dado al Hijo. Sigo la lectura. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ese es el propósito de Dios el Padre. Que así como le honran a Él, honren al Hijo, y por eso le da el juicio. Y hay que entender que si nosotros no estamos bien con el Padre por honrar al Hijo, jamás podremos estar bien con el Padre si deshonramos al Hijo. Por eso Dios ha determinado que el camino para llegar a Él es Jesucristo, quien nos lo dice claramente en el Evangelio de Juan. En el capítulo 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino al Padre. Dios así lo decretó. Vuelvo a leer el verso. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra, nunca podrá honrar al Padre que le envió. Por eso, en las sectas donde se rechaza a Jesucristo como Dios, se rechaza a Jesucristo como el Salvador, nunca podrá tener la salvación que Dios da gratuitamente a través del Hijo. Sigamos la lectura. Pero Cristo, en Hebreos 10:12, dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, su persona, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí el autor ya no usa la palabra majestad, sino Dios. Claramente, pues, vemos que en el verso 3 del capítulo 1 se nos dice que está sentado a la diestra de la majestad, y aquí es un sinónimo, sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? Majestad y Dios es sinónimo. Bendito es Dios que nos ha dado un Salvador que es Dios mismo, encarnado, y que Él ya pagó por todos y cada uno de tus pecados y mis pecados. Es tiempo, pues, de agradecerle a Dios y de poner todo nuestro esfuerzo en servirle, en obedecerle, en amarle, en honrarle todos los días de nuestra vida. Porque al final, cuando muramos, ya no tendremos más tiempo en esta tierra para vivir para Él. Se nos habrá terminado el tiempo. Y algunos de nosotros podremos decir: perdí tanto tiempo. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por darnos la vida en Él y poderte conocer. Gracias por poder vivir para ti. Eres nuestro aliciente, eres nuestro máximo deseo, eres lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por vernos en Facebook o en YouTube. Gracias por escribirnos en Telegram o WhatsApp. Y gracias también por vernos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si algún video quedó pendiente, puedes acceder a él. Te ruego compartas estos con tus familiares y amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga.